Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en medio de nosotros. Le damos gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por permitirnos una fiesta más con el Señor para oír lo que el Señor quiere a través de su palabra. Tenemos un tema hoy muy leído por todas las congregaciones que están dispersas en el universo, en la tierra, que dice en Mateo 1, del 18 al 25, Mateo 1, del 18 al 25, y tiene como título el nacimiento de Jesucristo. Dice: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando de posada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Sea engrandecido nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí las escrituras en el tema que se trajo en este presente, que dice el nacimiento de Jesucristo. Dice el 18, la gloria sea de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ustedes ven, el nacimiento. No dice los nacimientos, está hablando de un nacimiento de Jesucristo. Fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estando desposada María. Si estaba desposada, era que no había conocido varón, ni había sido difamada, ni había sido tocada. Entonces, esta obra estaba apartada, y estos que estaban ahí estaban apartados para esa gran manifestación del Espíritu Santo que se iba a efectuar en esos momentos, en ese día. Dice: estando desposada María, su madre. Estando desposada María, su madre. Entonces, aquí habla de María y una madre. Entonces, María tenía una madre. María tenía una madre que venía representando esa ley. Había una ley que María estaba sujeta a esa ley, porque dice: estando desposada María, su madre. Entonces, había en María una ley, pero ella estaba desposada de la creencia de afuera, de toda esa creencia, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Sí, se efectuó esa obra. ¿En quién se efectuó esa obra? Primero se efectuó
en María y en José, porque ellos eran que conocían toda la ley que había prescrita desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, en ese primer encuentro, hay una conversación ahí entre María, su mujer, y con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si había concebido, ¿qué fue lo que concibió? Fue ese nacimiento de Jesucristo, ese testimonio que fue engendrado en él, en ellos. Entonces dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, que es lo que acontece con los creyentes cuando el mensaje viene alumbrando, que algunas veces no lo creen ni lo entienden. Por eso el creyente tiene que estar vigilando a las escrituras para ver cómo es que Dios se manifiesta, porque se le manifestó a José ese testimonio y se le engendró a José. Fíjense que quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque había acontecido un hecho en José, que el Espíritu había hecho sombra en él, pero dice que quería dejarla secretamente, porque no entendía lo que se le estaba manifestando a él. Ahora viene en el 20 y dice, y pensando José en esto, desde que iba meditando en lo que había acontecido, dice, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño. Ustedes ven, un ángel del Señor le apareció en sueño. José no venía despierto, que venía durmiendo. Entonces, ¿qué hizo el ángel? Vino y lo despertó. ¿Lo despertó de qué? De esa creencia. Porque hubo una manifestación que se cumplió en José y dice, y pensando José en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Sabe que José venía en ese linaje? Venía en esa enseñanza, venía en ese conocimiento, escudriñando las escrituras. Dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Ustedes ven, y dará a luz un hijo. ¿Qué hijo será este? Porque este hijo viene con su nombre y viene con su sello. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe cómo era que estaba el pueblo? Que el pueblo buscaba una obra y una fe la buscaba, pero ¿cómo la buscaba? La buscaba por las obras. Entonces, fíjate lo que hace el Señor, que el Señor le da a conocer a José el plan que él tiene con Israel, como lo está haciendo hoy también con nosotros. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto viene caminando de generación en generación. Dios cumpliendo su propósito con su pueblo y con nosotros, que andamos buscando sentarnos en las escrituras para entender el plan y el propósito que Dios tiene con los gentiles, que nosotros tenemos esa parte. Y es aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y despertando, entonces tuvo que venir el mensaje para despertarlo. ¿Para qué? Para que creyera lo que el Espíritu le había engendrado, para que él creyese más en lo que el Señor iba a acontecer en ese tiempo. Y dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, porque algunas veces nosotros
que venimos creyendo a él, a las escrituras y al mensaje de Dios, algunas veces tenemos la palabra, pero no la podemos desglosar, ni decir, ni hablar el mensaje. Entonces llega un tiempo en que el creyente tiene que sentarse en las escrituras a escudriñar hasta el tiempo que Dios le manifieste cuándo debe de hablarla y decirla y expandirla. ¿Para qué? Para dar ese mensaje. Por eso fue un hecho y un acontecimiento que ese hecho venía en los profetas, en los salmos, hablando de ese acontecimiento, que iba a levantarle un salvador. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepintiera de su pecado, porque venían creyendo a la escritura, pero no venían conforme a la justicia de Dios. Si vamos a ver aquí en Isaías 7:14, Isaías 7:14, sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. Dices, Isaías 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Ustedes ven? Que se le manifestó una señal a José. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ustedes ven, dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hablando de esa Virgen, hablando de esa congregación que estaba ahí, que era virgen para el Señor, que no se había contaminado con las obras en ese tiempo que se manifestaba, y hoy se nos está manifestando también a nosotros, que no nos hemos contaminado con las obras de afuera. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El mismo acontecimiento que sucedió en José, fíjense que es el mismo acontecimiento y el programa de Dios. Entonces a Isaías se le manifestó ese hijo. ¿Para qué? Para darle un mensaje a Israel. Entonces dice aquí en Primera de Samuel, aleluya, sea glorificado nuestro Dios. Dice, aquí también se da el mismo acontecimiento. Esa escritura habla de Alcana y sus dos mujeres. Ustedes ven que María tenía una madre, y aquí también está hablando de dos mujeres. Entonces dice, lo voy a leer desde el 21, no, desde el 20, escúcheme. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Alcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea de este estado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Entonces esta obra permanece para siempre en quien Dios ha despertado. Entonces, como dice ahí, que Ana dio a luz un hijo y le puso su nombre Samuel, pero es el mismo acontecimiento de Jesús, para que Dios, cumpliendo el propósito con su pueblo, porque iba a acontecer un hecho en esa escritura de que ya la lámpara llamada Elí iba a prescribir y había que levantar otra obra, conforme al plan y propósito de Dios. Si vemos aquí también en Génesis 5:21, Génesis 5:21, dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Usted vio otro nacimiento,
ahí hay unos cuantos nacimientos que la palabra viene hablando. Entonces dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Había que caerle atrás a esos 365 años, porque la ley física del cuerpo no dice que puede durar 365 años, pero si la palabra de generación en generación está engendrando hijos, ¿qué es lo que tiene que nacer? Es hijo. Y esa obra se mantiene siempre engendrando hijos. ¿Para qué? Para el Señor. Entonces es lo que busca la palabra, que nosotros seamos hijos de Él y engendremos hijos para Él. Entonces dice aquí en el Salmo 50:23, Salmo 50:23. La gloria sea de Dios. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Ustedes ven, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ustedes ven, ¿qué fue lo que Dios manifestó en Israel? Fue una salvación a través de una luz que se manifestó en ese tiempo. Entonces, esa salvación la viene representando Jesús de Nazaret. ¿Usted ve? Bien, la viene representando Jesucristo mismo. Entonces dice el 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a mostrar? No es esa obra llamada el Cristo. Es lo que Dios le va a mostrar. No le va a mostrar una figura ni le va a mostrar un muchacho, sino que le va a mostrar un conocimiento, que esa es la salvación si creemos de fe y de corazón. Entonces dice en 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice, la gloria sea de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense lo que Dios viene a hacer. Ha reconciliado con Cristo, para que Cristo lo reconcilie con Dios. Entonces dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya esos conocimientos viejos, ya esa formación vieja va pasando y se van desechando. Entonces vamos entrando al conocimiento nuevo de Cristo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces se efectuó un nacimiento en Israel cuando Dios le levantó un Mesías. Pero ¿en quién se efectuó? En José y los discípulos que estaban ahí reunidos, que eran los que tenían el nombre de María. Ellos fue lo que concibieron y creyeron a ese mensaje que se presentó. Entonces ya José, por lo que el Espíritu Santo le había mostrado, ya José lo pasado lo había dejado atrás, pero duró un tiempo antes de manifestar lo que Dios le estaba mostrando. Entonces si vemos aquí también en Génesis 21:1-7, Génesis 21:7, del 1 al 7. Dice,
Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo, Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces ahí vemos un acontecimiento del nacimiento de Isaac. Pero ahí habría que profundizar un poco, porque el cuerpo físico de 100 años no puede engendrar un hijo físicamente. No puede engendrar un hijo. Ni un vientre puede concebir en 99 años un hijo. Pero se está hablando aquí de una obra, porque había una costumbre que había que desaparecer. Mientras el creyente no deja la costumbre del comienzo, no puede Dios engendrar un hijo. Por eso tiene que terminar la costumbre y cesar en el creyente, para entonces Dios le sea engendrado un hijo. Entonces dice: visitó Jehová a Sara. Entonces, el mismo acontecimiento. Visitó el Espíritu Santo a José, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Fíjense que Sara dio a un hijo a Abraham, el hijo de la promesa. ¿Y quién es ese hijo de la promesa? Es el mismo Jesucristo, no es otra cosa. Es el mismo acontecimiento que viene de generación en generación, de vaso en vaso, de tiempo en tiempo. Entonces dice: Sara como había hablado. Y Sara concibió. Usted vio que concibió y dio a luz un hijo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Usted ve que hay un tiempo para Dios manifestarse y engendrar lo que Él ha prometido. Pero mientras el creyente venga con costumbre e idea, no puede nacer, porque, como dice la palabra, Dios no conoce a otro Dios sino a Él. Entonces lo que Él engendra tiene que ser santo. Y dice: un hijo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Entonces mira el mismo acontecimiento. A Isaac a los 8 días lo circuncida, y a Jesús, María y José lo llevan también a circuncidar. Entonces el mismo hecho que aconteció con Isaac es el mismo acontecimiento que sucedió con Jesucristo, con Jesús. Entonces, como la palabra no tiene sombra de variación, que viene en un orden establecido por Dios, todo es un acontecimiento para que se cumpla lo dicho por el Señor. Entonces vamos a ver aquí en 1 Samuel 3, 1, 5. Primera de Samuel 3, 1, 5. 1, 5 dice: y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Fíjense cómo venía Samuel, que venía dormido, todavía no entendía cuál era el propósito de Dios. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel.
Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñarán ambos oídos. Esa obra se efectuó en Samuel. Ese nacimiento nació en Samuel, que Jehová le había engendrado su testimonio a Samuel. ¿Para qué? Para hacer una obra en Israel que al quien le oyere no la iba a creer, no la iba a entender, porque lo que Samuel iba a hacer era de parte de Dios y iba a dar un mensaje a la casa de Israel. Fíjese que en esa obra ya Elí, su tiempo había prescrito, porque se hallaron una obra en los hijos de él que no venían conforme al propósito de Dios, y ya esa lámpara de Elí iba a dar por terminada. Entonces Dios vino y le engendró a Samuel, a su hijo llamado Samuel, aquí que lo llamó como Samuel, pero es el mismo acontecimiento que sucedió con Isaac, con Jesús, y así sucesivamente ha venido la obra haciéndose nombre para dar a conocer el nombre de Dios. Entonces, si vemos también vamos a ver en Génesis, esta obra de Caín, vamos a leerla. Génesis 4 dice: la gloria sea de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahí en Génesis 4 vemos una obra que se efectuó. Aquí están las dos obras. No se dice: después dio a luz a su hijo, a su hermano Abel. Ustedes ven que las dos obras se parecen, pero no son la misma. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dijimos y hemos siempre oído que Jesús es el pastor de las ovejas, y aquí dice que Abel fue pastor de ovejas. Entonces, el mismo acontecimiento que sucedió con Abel es el mismo acontecimiento que sucedió con José, porque se halló que José era justo. Entonces, fíjese aquí, dice ahí en el 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El mismo hecho y el mismo acontecimiento y el mismo suceso que aconteció con José, aquí también sucedió con Abel. Y si vemos también en los hechos, vamos a ver los hechos, y esta escritura ha sido siempre leída. Fíjense aquí en los Hechos 9, lo vamos a leer desde el 4, desde el 3. Dice: el mismo acontecimiento que sucedió con aquello, también sucedió con Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo:
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ustedes ven lo que aconteció con Pablo, el mismo acontecimiento que Pablo le fue engendrado a Jesús. Entonces él creyó en esa obra llamada Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el mismo acontecimiento que sucedió con Samuel es el mismo acontecimiento que sucedió con Saulo, con José, con los apóstoles, y así sucesivamente esta obra ha venido caminando de vaso en vaso. ¿Para qué? Para Dios manifestar el plan y el propósito que tiene con cada uno de los que hemos creído a esta obra. Así que, hermano, que la palabra de Dios busca que nosotros sigamos firmes para que Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo reine en medio nuestro. Amén.